Apreciables hermanos y amigos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo sean con cada uno de vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Juan Carlos Palacios, desde El Salvador, Centroamérica. Tengo el privilegio de compartir con cada uno de vosotros la palabra bendita de nuestro Dios. Estamos considerando la amarga experiencia en Jerusalén que tuvo el apóstol Pablo. Y nuestro tema para hoy se intitula La decisión reacia de Pablo, un cuadro de compromiso. Quisiera que me acompañen a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido y lleno de reconocimiento de tu poder y de tu misericordia, que es grande. Venimos también suplicándote que perdones todos nuestros pecados y que podamos hallar gracia delante de tu presencia. Padre amado, en esta hora vamos a meditar en tu santa palabra y pedimos que tú nos llenes con ese poder de tu Espíritu Santo para poder edificarnos en tu santa palabra, que no sea letra que mata, sino espíritu que vivifique nuestra alma, que conforte nuestros corazones. Gracias te damos y te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versos 17 al 40. Dice a la letra: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti,
sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar», porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Muera!». Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: «¿Se me permite decir algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios?». Entonces dijo Pablo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Vamos a dejar hasta ahí por el momento nuestra lectura bíblica y vamos a pasar a analizar estos eventos que sucedieron al apóstol Pablo a causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo llega a la ciudad de Jerusalén,
La iglesia lo estaba esperando. Notamos que Jacobo recibe una mención especial, pues se supone que era el que presidía las reuniones. Los demás apóstoles quizás estaban ausentes, ya que nada se dice sobre ellos. Los informes de Pablo fueron detallados y extensos, ya que él iba infiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Las discusiones siguen el mismo patrón del capítulo 15, en las que se intercalaron los informes de los apóstoles entre el mensaje de Pedro y la solución del problema de aquel entonces que se desarrolló en el concilio. Los hermanos que habían recibido a Pablo con gozo, bien pudieron glorificar a Dios con toda sinceridad al escuchar el relato de las maravillas de la evangelización de los gentiles. El problema no se producía entre los guías espirituales de la Grey, sino entre las multitudes que creían en Jesús el Mesías, sin dejar por eso de sentir un celo fanático por Israel y sus costumbres. Los ancianos procedieron, quizás un poco apresurados, a informar a Pablo sobre su problema íntimo. No sabemos si hemos de tomar la frase millares en sentido literal o como una frase que Lucas empleaba con cierta vaguedad para representar grandes números de hermanos que habían sido alcanzados por el Evangelio. Pero lo cierto es que había gran número de creyentes en Jesús, el Hijo de Dios, pero que muchos de estos mantenían una fanática devoción a los ritos de la ley de Moisés y habían sido mal informados acerca del apóstol Pablo, pues lo acusaban de querer erradicar las costumbres y los ritos de los judíos. La tendenciosa información que promovía la peligrosa actitud entre las masas lleva a estos creyentes a acusar a Pablo de apostasía, porque lo acusaban de que Pablo prohibía la circuncisión y la observación de las costumbres. Desde luego, Pablo no enseñaba a los judíos a que dejaran sus costumbres de su raza, y aún hizo cosas para no entrar en controversia con los judíos, como por ejemplo, hizo circuncidar al joven Timoteo para evitar penosas confusiones. Aún más, al permitirlo, él mismo se portaba como un judío piadoso, sin sacrificar por ello un átomo de la doctrina cristiana, de la cual él era ministro. Se comprende que sus enemigos habían confundido deliberadamente sus enseñanzas a los creyentes gentiles, de manera alguna habían
de circuncidarse, so pena de vaciarse de Cristo. En Gálatas se aborda este tema de los judaizantes, de aquellos que enérgicamente querían volver a los ritos y a las ceremonias de la ley, a la celebración de las fiestas, de las lunas nuevas y de todo aquel sistema de justificación mediante obras. La actitud del apóstol Pablo frente a los creyentes de su propia raza fue una actitud respetuosa, aunque ya en el concilio se había determinado que a los creyentes entre los gentiles no se les obligase a ser circuncidados ni a guardar los ritos de la ley mosaica, sino solamente que se guardaran de comer cosas sacrificados a ídolos, de ahogado, de fornicación. Los ancianos de la nación judía eran celosos de la ley y entraron en controversia con el hermano Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero Jacobo y los hermanos de la iglesia le dijeron a Pablo, le propusieron que él cumpliera con una costumbre públicamente, como lo era ofrecer sacrificios en relación con un voto nazareo, manifestando de esa manera su piedad judaica y disipando toda duda de los ancianos. Muchos estudiosos de las Escrituras discuten bastante sobre los detalles del acto que los ancianos recomendaron a Pablo, ya que no hay información sobre votos nazareos que podían cumplirse en 7 días, sino 30 días era el período mínimo. Lo más probable es que los 4 hombres estaban llegando al fin de su período de promesa de el nazariato, y que aquí se trata de las ceremonias que daban fin a ese voto. A pesar de que el período de 7 días queda sin explicación, lo más importante es que el gesto de costear la ceremonia de purificación de los nazareos, lo que suponía pagar por las víctimas, era conocido entre los judíos como una manifestación de gran piedad y devoción. Refiriendo Josefo un acto parecido, por el cual Herodes Agripa I quiso congraciarse con el pueblo, Pablo, al asociarse con los 4 hombres, cabe la posibilidad que él también llegara al fin de un período semejante, como en el caso de Hechos 18:18. Había de purificarse ceremonialmente y se pensaba que la demostración bastaría para probar que él también andaba ordenadamente guardando la ley. Lucas, el escritor de Hechos, no menciona las reacciones de Pablo, pero desde luego no había nada en la preposición que violara su propia conciencia, ni que constituyera una contravención de su norma de hacerse judío a los judíos para ganar a los judíos, como él lo expresó en la primera carta a los Corintios en el capítulo 9 y versículo 20, el cual voy a leer textualmente lo que dice.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. No es que Pablo viera como necesario seguir observando asuntos como la circuncisión. Sin embargo, decíamos que había circuncidado a Timoteo, pues iba a ser su ayudante, su compañero de ministerio, su hijo en la fe, y para que no hubiera oposición alguna, permitió que aquel joven se circuncidara. Ahora, en este caso de los votos de los nazareos, él también participa. Y por eso él dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Pero aún así, aquella propuesta de solución, aquel remedio propuesto, no funcionó. Aún es posible que la sugerencia tuviera éxito en cuanto a las multitudes de creyentes en Jerusalén, resultando de ella una mejora en las relaciones entre ellos y los hermanos gentiles. Las dificultades que surgieron poniendo en peligro la vida de Pablo no se originaron entre los celosos de la ley dentro de la iglesia, sino entre unos judíos incrédulos de Asia, como veremos a continuación. Hechos 21-25, ahí leemos, como Jacobo y los ancianos no querían que nadie pensara que sus precauciones frente a los creyentes, más o menos judaizantes dentro de la comunidad cristiana de Judea, afectara en lo más mínimo el principio establecido en las discusiones anteriores sobre la libertad de los creyentes gentiles, pues quedaba en pie la decisión oficial que éstos no habían de ser sometidos a ordenanzas, sino que sólo se les enseñara en aquel período de transición de que no hiriesen los escrúpulos de sus hermanos judíos dentro de la iglesia, ni que escandalizaran a los judíos de la dispersión por las costumbres que tenían por abominables. La precaución contra esos posibles disturbios internos provocados por rumores falsos acerca de la conducta de nuestro hermano Pablo no afectaba para nada la posición de los guías en Jerusalén frente a los hermanos gentiles. Para contextualizar un poco acerca de que era un voto de un nazareo, puede leerse lo que dice Números capítulo 6, versículo del 1 al 21, para traer a memoria los reglamentos en cuanto a quienes tomaban sobre sí esos votos de nazareato, pues los mismos ritos se cumplirían, quizás de una manera modificada, quizás durante 7 días. Era ya la costumbre en los días de Pablo. Ahora, quedan algunas cosas que meditar, y es que a partir de ahí el apóstol Pablo comienza una oposición tremenda, pues ese viaje a Jerusalén y su contacto con la iglesia en ese lugar constituyen un preludio de la nueva forma del ministerio del apóstol, que notamos ya al principiar la exposición de la última sección. Se vuelve el apóstol un embajador en cadenas. Así se autodenominaba el apóstol,
pues desde aquel momento de que le prenden hasta el fin del relato de Hechos, el apóstol no se encontrará más teniendo una vida tranquila, una vida libre de ataques, sino que será llevado ante los concilios, ante los reyes, ante los gobernadores, y finalmente irá a parar a Roma, donde finalmente morirá bajo la espada, morirá decapitado. Aquí podemos decir que es el inicio de esa vida de persecución del apóstol o de adversidad del apóstol. Hasta el fin del libro vamos a encontrar todas esas etapas de ese apóstol, de ese embajador en cadenas. Lo vamos a ver frente al Sanedrín, que es la aristocracia religiosa y sacerdotal del pueblo judío. Lo vamos a ver ante el tribunal de los gobernadores, Félix y Festo en Cesarea, ante el rey Herodes Agripa II, acompañado de importantes elementos de la aristocracia de Israel. En medio de penosas circunstancias vamos a ver su viaje hasta Roma, frente a la tripulación y pasajeros del barco, y a los habitantes de una isla de Melita después. Lo vamos a ver frente a la colonia judía en Roma. En resumen, podemos poner de relieve la importancia de la labor de esta época en que el apóstol testificó del Evangelio. Vemos aquí ese sufrimiento de parte de nuestro hermano Pablo. No nos extrañemos que los promotores del alboroto fuesen sus mismos paisanos, sus mismos de su nación. No pudo el apóstol dejar de sentirse triste. Pablo no sería conocido de vista por los judíos de Jerusalén por 20 largos años que habían pasado desde que él había actuado como un dirigente del partido más fanático de la capital. En cambio, la obra en Asia era reciente, lo que permitió que los judíos que habían subido de aquella región para celebrar la fiesta reconocieran enseguida al odiado adalid de la secta nazarena, como ellos lo llamaban. Conocerían además a Trófimo, un hermano oriundo de Éfeso, quien había sido colaborador destacado de Pablo en su ciudad natal. Los judíos de la dispersión no se distinguían siempre por la pureza de sus costumbres, como hemos tenido ocasión de notar, pero a menudo la misma distancia de su sede religiosa aumentaba su amor hacia el templo, símbolo entonces de todos los valores religiosos y nacionales de Israel, atizando la llama de su fanática determinación de guardar lo inviolable. Según el versículo 29, ya habían visto a Pablo pasearse por la ciudad con Trófimo, un hermano gentil. Más tarde le vieron en el sagrado rincón del templo reservado a los nazareos, y sin detenerse para más investigaciones, supusieron que
Pablo había metido a Trófimo dentro del patio reservado para los israelitas. El propósito era eliminar a Pablo, aquel siervo del Dios Altísimo. La combinación de circunstancias que notamos brindó a los judíos de Asia la ocasión de excitar el ánimo de la multitud que gritaba que querían la muerte de Pablo. Empezaron a golpearlo, pero es allí donde Dios permite la intervención de aquellos soldados y de aquel tribuno que se los arrebata de sus manos para que no los sigan maltratando. La denuncia de los judíos de Asia era que el apóstol estaba violando la ley y el lugar, o sea, el templo. Surgen varios puntos de interés de esta estimación de la obra de Pablo formulada por sus enemigos. En primer lugar, vemos cómo el enseñador por excelencia que Pablo dejó en mella en la conciencia de sus contemporáneos, fuesen amigos o enemigos, él dejaba un mensaje. El haber enseñado a todos por todas partes, en este contexto se refiere a los judíos de la dispersión, a pesar de que la frase tenga la exageración, percibimos la constancia de los esfuerzos de Pablo por presentar a Jesús como el Mesías en todas las sinagogas de las colonias judaicas de las ciudades que visitaba. La mención de la enseñanza dirigida contra el pueblo es la tergiversación en la boca de los judíos endurecidos, pues notamos que estos acusadores no se basaban en la verdad, sino simplemente en un celo enfermizo, porque supuestamente el apóstol estaba enseñando una doctrina diferente, estaba alejando a los judíos convertidos a dejar sus costumbres como nación. Aprendemos, amados hermanos, en este tema, cómo nuestro Dios a sus siervos los respalda en esa obra y que siempre habrán personas que se opongan al mensaje de la palabra de Dios, pero también Dios nos librará de todas esas actitudes negativas y su palabra prevalecerá. A Dios sea nuestra alabanza y nuestra honra, y que podamos servirle aún en medio de la oposición, aún en medio de la adversidad. Que nuestro Dios, amados hermanos, bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Paz a vosotros.